Bueno, a ver, Marco, hace poco el Instituto de Migración estuvo hablando de una especie de corredor para poder llevar a migrantes hacia el norte del país con la intención de poder enfrentar una cita para poder legalizar su circunstancia o su petición, mejor dicho, de asistencia de asilo a Estados Unidos. Desde el 2020 funciona en los celulares una aplicación como la que todos conocemos y esta aplicación es una aplicación oficial del gobierno de Estados Unidos en donde a uno le dan cita como persona migrante para poder atender los temas que son del interés, temas migratorios, por supuesto. Y en un intento más del gobierno mexicano por organizar estos flujos, lo que hicieron, y lo anunciaron desde hace una semana, es la creación de un corredor emergente de movilidad segura. ¿Qué es esto que dices? Que la gente que está principalmente en Tapachula, Chiapas y en Villahermosa, Tabasco, puedan ir con sus papeles sin que nadie los moleste, cruzar buena parte del territorio para atender esta cita que a través de la aplicación les dio el gobierno de Estados Unidos. Está en la línea el ex titular del Instituto Nacional de Migración, el doctor Tonatiuh Guillén, y preguntarle, doctor, buenos días, ¿es un intento más? ¿Tiene visos de que va a funcionar? Tonatiuh, qué gusto, buen día. Buen día, Marco, Manuel. Pues es una iniciativa correcta, en forma es lo debido. Esto del corredor de tránsito protegido debió ser paralelo a la implementación del sistema de citas CBP One. Entonces viene 4 años retrasado, doctor. Andamos, exactamente, ese es el punto. Entonces el que se haya ahora abierto y anunciado es lo debido, pero es lo debido desde hace rato que debió haber ocurrido. Y lamentablemente no se hizo así, y entonces las personas que incluso tenían ya cita, pues se enfrentaron con todo tipo de dificultades para llegar a México o para transitar por México y acercarse a los puertos fronterizos en Estados Unidos. Eso, pues de entrada ahora dicen vamos a abrir el corredor, es lo debido, es correcto. Y el paso que sigue es que efectivamente funcione, porque hemos tenido referencias y quejas continuas, incluso allá en Chiapas y en Tabasco, de que en particular el Instituto Nacional de Migración está poco cooperativo, incluso todavía hay algunas quejas de hostilidades o de que no se le facilita el subir a transportes, incluyendo el aéreo, que sería lo más adecuado, y sin embargo entonces la tensión operativa, para llamarle de esa manera, pues todavía está presente en el sur de México. Y creo que la idea es buena, pero pues hay que hacer el esfuerzo porque en campo, en lo que sucede realmente con el instituto y lo que sucede en los aeropuertos o lo que sucede en las terminales de autobuses, pues tengan este reconocimiento de que estamos ayudando en México como política del gobierno al cumplimiento de este acuerdo que incluso se hizo ya con Estados Unidos, formalmente. Si no baja, pues en eso estamos. Si no baja los agentes federales de migración, pues en realidad significa nada. Doctor, estamos a días de que concluya esta administración federal. Usted fue parte del equipo que tuvo en el arranque. Exactamente, que tuvo que ver con las políticas de migración. ¿Qué concluye después de estos años, después de lo que usted vivió y lo que vio a posteriori cuando dejó la titularidad del Instituto Nacional de Migración? ¿Cuál es su conclusión, doctor? Son muchos elementos, no se puede hacer un corte de caja único. El más evidente es que el flujo de personas se multiplicó por 5 entre el 2018 y esta fecha. Sobre todo en el 23, ahora últimamente ha descendido, pero el primer gran dato es el incremento enorme, gigantesco de las personas en movilidad a través de México, y agrego otra cosa, desde México. No habíamos tenido flujos de mexicanos tan grandes en más de una década. Entonces son dos grandes asuntos, el de los flujos, que además tienen otra característica, que es sobre todo un perfil de refugio. Incluido la mitad de los mexicanos tienen origen en desplazamientos forzados
en su mayoría derivados de crimen y zonas de violencia terribles que ustedes sobre todo reportan cotidianamente y que terminan como solicitantes de refugio en Estados Unidos. Entonces, los primeros dos grandes cambios, uno, escala, y dos, perfil de refugio. Y sobre esa base, el punto central es que debimos haber modificado radicalmente la relación con estas poblaciones, porque no es materia válida la aplicación de la ley de migración o que el aparato central de la relación con ellos sea INM o la Guardia Nacional. Eso es completamente inadecuado cuando se trata de población con perfil de refugio. Entonces debimos haber aplicado la ley de migración, la ley de refugio sobre refugio, y la institución fundamental que debiera orientar esto es la Comar. Entonces estos son asuntos que siguen pendientes y los otros son de modernización del Instituto Nacional de Migración, que se planteó desde un principio pero que realmente no ha caminado. Así es. El de los controles en términos de probidad y de cerrar espacios de discrecionalidad en las decisiones migratorias para todo el instituto y todas sus funciones. Eso también sigue pendiente. El de tener un instituto que se vincule más con estrategias de desarrollo, sobre todo pensando en mercados laborales fronterizos. Híjole. O en la movilidad de mexicanos en el exterior y hacia México, o la atención humanitaria de mexicanos retornados y estrategias de inclusión. En fin, hay un paquete muy grande de pendientes que en realidad pues fueron pues limitados sobre todo por los acuerdos que se hicieron con Estados Unidos en junio del 19 y que generaron una política que no solo no se distanció de las tareas de contención, sino que las fortaleció por 20, ¿no? Entonces, ahí el giro con la Guardia Nacional, la militarización del INM, pues hizo pausa de todo el proyecto inicial. Y esas son tonos que siguen pendientes en el instituto y que en general en la política migratoria, y sobre todo ahora reitero, la gran cuestión ya no es el INM, la gran cuestión son las políticas de refugio, es decir, de protección y de inclusión. Esos son los grandes pendientes ahora. Y así termina la administración. Tonatiuh, pues como siempre un gusto, un privilegio poder saludarte y escucharte. Gracias, Tonatiuh. Gracias a ustedes, un gustísimo saludarles. Igualmente, muchas Hasta gracias, pronto. doctor. Bien, quien fuera titular del Instituto Nacional de Migración, pero es sustancialmente un investigador, un conocedor. Correcto. Sobre la materia migratoria de muchísimos años. Y ahí están los tres datos que yo destaco, Manuel. Flujos migratorios que se multiplicaron por 5 del 2019 a la fecha. El flujo de mexicanos hacia Estados Unidos más grande en una década y un Instituto Nacional de Migración que simplemente no se modernizó. Correcto. Pues ni hablar. A manera de resumen y como de conclusión, ¿no? En todo caso. Correcto.